Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. Ya en la clase de hoy vamos a comenzar un poquito con la unidad 2, ¿ok? Ya terminamos con la nivelación de Java. Igual cualquier duda ahí la van a ir bien, la pueden ver en las ayudantías. Igual me escribe un correo, cualquier cosa que no entienda o lo que sea que vaya quedando, ¿ok? Entonces, en la segunda unidad, lo que vamos a estar viendo va a ser programación orientada a objetos. ¿Ok? Programación orientada a objetos, vamos a ver lo que son las clases, vamos a ver lo que son los objetos en sí y vamos a ver buenas prácticas en cuanto a programar con este paradigma. ¿Ok? Principalmente, ¿por qué necesitamos un paradigma que aún no tenemos? A ver, hasta ahora ustedes han visto programación normal, que tienen subprogramas y eso, pero la manera de organizar los programas todavía como que no han visto bien cómo estructurarlo. ¿Ok? Y esto puede llegar a ser un problema desde el punto de vista de mantenimiento o desde el punto de vista de trabajo en equipo y colaboración. ¿Ok? O después de terminar de programar un software, pasárselo a alguien más y que lo pueda entender, ¿ok? Entonces hay formas de programar, estrategias que permiten que todo esté mucho más organizado y tenga mucho más sentido, ¿ok? Y la manera más utilizada actualmente se llama programación orientada a objetos. Es una manera de organizar los datos, que tengan una lógica, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver por qué es tan importante la programación orientada a objetos. Básicamente, lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy es un poco los conceptos básicos de la programación orientada a objetos y el modelo del dominio. ¿Ok? Vamos a ver cómo definir un modelo del dominio, cómo trabajar con un modelo del dominio. Dado un enunciado, cómo generar un modelo del dominio. ¿Ya? Porque generalmente yo tengo un problema, ese problema yo tengo que modelar el dominio en que se va a manejar ese problema, luego hago algo que se llama diagrama de clases y después que tengo listo el diagrama de clases es que empiezo a codificar, ¿ok? No voy al código de una, sino que primero va modelo del dominio, después diagrama de clases y después empiezo el código. Porque ir al código de una es un error garrafal, ¿ok? Es mucho mejor tener diseñado el software a gran escala, es decir, cómo van a funcionar cada uno de sus módulos, cómo se van a comunicar entre ellos, cómo van a interactuar con el usuario. Y una vez que yo tenga definido eso, entonces ya tiene sentido de que yo pase a codificar, ¿ok? Porque si no, no sé si les ha pasado alguna vez, si han hecho algún software, pero si no, es muy común que yo empiece a programar, a hacer líneas de código, líneas de código, líneas de código, y después, cuando pasa un tiempo, yo diga, oye, hubiera sido bacán poder conectar esto con esto, o voy a conectarlo ahora y para, como no definí bien el diseño, ahora tengo que ponerle un parche para que funcione. Entonces, eso atrasa el desarrollo, también complejiza el código fuente porque va a estar lleno de parches y el mantenimiento más aún. ¿Ok? Si después quieren cambiar algo en el código fuente para que funcione, agregarle alguna nueva funcionalidad o algo así. Entonces, por eso siempre tienen que tomarse su tiempo para diseñar. ¿Ok? Hay mucha gente que dicen que es tan importante diseñar el software como implementarlo. Y si uno tiene bien diseñado el software, puedes llevarte la mitad del tiempo e implementarlo, que si no diseñas nada y lo implementas de una. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Claro, exacto. Martín dice que la redundancia. Claro, las redundancias también. Exacto. Como no tengo como una vista general, claro, puede ser que yo empiece a tener muchas cosas repetidas, redundantes dentro de mi código, ¿ya? Y como, es como, no sé, imagínense que tienen que construir una casa. Y ustedes digan, ya voy a terminarla rápido. Y empiezan a echar ladrillo y mezcla, ladrillo y mezcla, ladrillo y mezcla. Y ya tienen un muro y dicen, ¡ay, pucha, este muro me hubiera quedado re bien en el cuarto! Pero el cuarto yo lo quería ya. Y ahora voy a tener que hacer el cuarto acá. ¿Entiendes? Es como esa lógica. ¿Ya?
la idea no es empezar a echar ladrillo y mezcla, sino diseñar, tomar un papel y decir, ok, mira, yo quiero el cuarto acá, yo quiero esto acá, ya tengo el diseño de cómo yo quiero construir la casa. Bueno, empecemos, marcamos el terreno, y ahí empezamos a construir la casa. ¿Ok? En el software es así mismo. Yo miro el software desde arriba, ya estamos hablando de un software complejo, no un software que usted se lee un archivo y hay el promedio de las edades de los estudiantes. Estamos hablando de un software complejo, un software, qué sé yo, de una aerolínea, un software de un hospital, de lo que sea, que ya tiene interacciones entre, entre muchas identidades, ¿ya? Qué sé yo, tiene que tener datos de los doctores, datos de los pacientes, datos de las enfermedades, de las camas que hay utilizadas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos un software ya de esta envergadura, ahí sí hay que diseñar. Ahí tenemos que diseñar y decir, ok, a ver, en cada sala va a haber un doctor asociado para cada doctor puede atender a tantos pacientes. Si yo quiero saber cuántos pacientes hay como un requerimiento, entonces tengo que tener una lista de los pacientes y diseñar eso de una. Porque ya yo sé los requerimientos que necesito para solucionar mi problema. Entonces, dado esos requerimientos, ¿qué diseño me aporta más a mi software? ¿No? Entonces, ¿qué me permite hacer? Bueno, ¿qué es primero la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos no es más que un paradigma. Ya no es, a ver, no es una herramienta en sí que hay que instalar ni nada de eso. Es un paradigma de programación, una manera de programar que es la que más se utiliza actualmente. De hecho, Java está fuertemente influenciada por la programación orientada a objetos. Ustedes no pueden programar en Java sin programación orientada a objetos. De hecho, para hacer líneas de código en Java, esas líneas de código tienen que estar dentro de una clase. No sé si lo notaron cuando programamos, había algo que decía arriba class y el nombre de una clase, porque todo tiene que estar dentro de una clase. Todo. A ver, un paradigma es como un modelo a seguir. No sé si... Claro, como dice Andrés, un modelo de algo, claro. Un paradigma es como un modelo a seguir. Cuando yo digo... Escucha, no sé. Mi paradigma es... qué sé yo, Elon Musk. Ya, es como una... Bueno, es que es muy específico eso si lo aplico así. Pero un paradigma es como, claro, un modelo. Una manera que tú dices, ya mira, para programar orientado a objetos, tienes que cumplir esto y esto. ¿Ya? Cuando tú haces esto, entonces tú estás programando orientado a objetos. Sí, grande Elon, ¿no? Es como el Tony Stark de la vida real. Ya. Algún día ya hablaremos un poco de Elon. Tiene una vida bien loca la de Elon. Bueno, no sé si loca es el nombre, sino bien movida, bien movida. Entonces, es un paradigma de programación y el objetivo que tiene es la representación del mundo real para diseñar aplicaciones. Es decir, cuando nosotros queremos implementar un software, casi siempre lo vamos a tener que implementar en un esquema del mundo real. No sé, un aeropuerto donde hay aviones, hay funcionarios, hay, qué sé yo, hay check-in, hay vuelos, hay diferentes cosas. Entonces, ese, esa estructura que hay en el mundo real, de alguna manera sería bueno que se transfiera al código. Que la manera en que está estructurado, de manera en que está diseñado, el, la cosa que nosotros vamos a automatizar, es decir, ya sea un hospital, ya sea un aeropuerto, lo que sea, tratar de trasladarlo al código. Y si se fijan, utilizando funciones solamente, eso es súper complejo. ¿De qué manera? A ver, no sé, podemos tener un archivo con funciones para los vuelos, otro archivo con funciones para los... eh, ¿cómo se llama? Para los aviones, que tengan todos los datos de los aviones y la funcionalidad de los aviones. Pero hay una mejor manera de hacerlo, y es programar orientado a objetos. Por eso es que fue un cambio tan radical. Y por eso es que ahora se hacen aplicaciones mucho más complejas que antes. Porque ahora igual se cometen muchos errores de desarrollo y hay muchos bugs, pero con orientación a objetos hay muchas menos probabilidades de que pase. Igual cuando hacemos un programa grande y está bien diseñado,
la complejidad que agregamos al agregar una nueva funcionalidad no es tanta, ¿ok? No es como... eh, no es como cuando tenemos puras funciones y entonces queremos agregar algo, ahí muchas veces decimos, ya, ¿y cómo lo hago? Si yo tenía pensado esto, hacerlo acá, ¿entiendes? Entonces, englobar los datos dentro de una identidad, eso me da mucha flexibilidad a mí. ¿Ok? Entonces, dentro de la programación orientada a objetos vamos a tener los objetos, ¿ya? Por eso se llama programación orientada a objetos. Porque yo voy a programar teniendo en mente objetos, de alguna manera. Y no tiene por qué ser objeto de la vida real, un mouse o lo que sea. Por ejemplo, un objeto puede ser un vuelo y no es algo concreto. De hecho, un doctor puede ser un objeto, un profesor puede ser un objeto, un estudiante puede ser un objeto. No tiene, no es en el sentido literal de objeto, ¿ya? Sino objeto es cualquier cosa que pueda ser una identidad. Ya, una cosa que pueda tener datos acerca de eso y que pueda tener funcionalidades. Por ejemplo, un profesor puede tener un nombre, un root, etcétera. Ya, un vuelo igual puede tener un número de vuelo, un horario, un aeropuerto de salida, un aeropuerto de llegada, un avión asociado, etcétera. ¿Ya? Por eso cuando hablamos de objetos es eso, es cualquier cosa que pueda ser una identidad, no tiene que ser algo concreto, ni mucho menos. ¿Ya? Ni algo no personificado tampoco. Ok, entonces los objetos dependen del problema que abordemos. ¿Ok? En dependencia de lo que nosotros estemos implementando, van a ser los objetos que vamos a necesitar. Por ejemplo, si nosotros estamos desarrollando un procesador de texto, ¿ya? Una empresa chica que se llama Microsoft nos orientó que querían desarrollar algo que le quieren llamar Word, que es para procesar texto, y entonces nosotros los objetos que definimos son palabras, oraciones, párrafos, ¿ya? Y estas cosas, ¿ok? Si queremos hacer un control de versiones, quizás una versión puede ser un objeto también, etcétera, etcétera. Si queremos desarrollar una red social, porque no hay suficientes todavía y queremos hacer otra, entonces los objetos serían los usuarios, los mensajes, los estados, etcétera, etcétera. ¿Ya? En el caso de un videojuego, los objetos serían el jugador, los enemigos, las armas, todo eso. ¿Ya? Si ustedes se fijan, no sé, los players dentro de un juego, hay como, hay juegos como el LOL y eso, que hay diferentes héroes y cada héroe, a ver, no sé mucho del LOL yo, yo soy como un informático raro, yo no soy mucho de jugar, soy más de serie, de película. Pero bueno, es decir, no, eh, soy, deshonro un poco la palabra nerd, ¿no? Soy como un nerd medio raro. Pero bueno. Pero igual, claro, igual en LOL yo he visto que hay como héroes y cada héroe, por ejemplo, tiene un poder independiente. Cada héroe tiene como, por ejemplo, la estamina que se le va gastando a medida que que va utilizando cierto poder, o la vida que se va gastando a medida que otros jugadores o que otros NPC del juego te van haciendo daño. Entonces, todo eso está asociado a un objeto, po, que es el jugador. El jugador tiene propiedades como estamina, que es un entero, un numerito, ya como vida, como poderes, ya. Y quizás el poder que tiene, o los poderes que tienen los jugadores, son otros objetos, ya. Y entonces un objeto puede estar relacionado con otro objeto. ¿Ok? Entonces, un poder es un objeto y dentro de ese objeto poder puede estar el alcance, la fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso nos da mucha flexibilidad a la hora de programar y a la hora de mantener. Porque, por ejemplo, si yo digo, ok, quiero sacar poderes, entonces lo que hago es que, bueno, ya yo quito los objetos de los poderes que quiero sacar. O si quiero agregar, lo único que tengo que hacer es implementar eh, nuevas, nuevos objetos de tipo poder. ¿Ok? Fíjense que si eso estuviera implementado solamente con funciones, a medida que voy agregando cosas, más caótico se vuelve nuestro código. ¿Ok? Precisamente la orientación, la programación orientada a objetos es para eso. Para los software a gran escala que no se me compliquen tanto. ¿Ok? Se podría entender que definir un objeto tiene el mismo objetivo que definir funciones. A ver, es que las funciones
Un objeto, a ver, un objeto dentro tiene funciones. Pero bueno, ahí vamos a llegar. Un objeto abarca dos cosas. Abarca datos, a ver, es mucho más complejo que eso, pero así como visto desde lejos, un objeto engloba dos cosas. Engloba datos y engloba funcionalidades. ¿Ok? Claro, tiene propiedades, exacto. Un objeto tiene propiedades que van a ver que son como variables. Las propiedades es lo mismo que las variables en programación. ¿Ya? Cuando nosotros decimos, no, le agregamos la propiedad nombre. En realidad lo que hacemos es una variable que sea de tipo string. Y ahí se llama nombre. Pero claro, un objeto va a tener propiedades que van a ser el nombre, el root, etcétera, etcétera. Y también va a tener funcionalidades que van a ser funciones. ¿Ya? Que por ejemplo, en el caso de un estudiante puede ser una de las funcionalidades inscribir. ¿Ya? Estudiante, inscribir estudiante. ¿Ya? O calcular promedio de nota. ¿Ya? Entonces, en un objeto, por eso hay que diseñarlo bien, para ver qué funcionalidades y qué propiedades yo le asigno a cada objeto. No es así como tan a la ligera, ya, voy a hacer una clase estudiante, ya, y le voy a agregar esta funcionalidad, esta y esta. Y después van a decir, pucha, esa funcionalidad quisiera mejor haberla puesto en esta otra clase y no en estudiante. Quizás inscribir hubiera sido mejor puesto en el objeto universidad. Y entonces que cuando yo vaya a inscribir tenga que pasar un objeto estudiante. ¿Ok? Entonces por eso hay que diseñarlo bien. Pero sí, engloba funciones y engloba propiedades que son variables. Ya, variables no es que no me estoy refiriendo a fijos o variables, sino variables de programación. Ya saben lo que es una variable en programación. Entonces, eso. El objeto tiene. El objeto tiene el objetivo. Es medio redundante eso. El objetivo, claro, es como englobar funcionalidades y datos dentro de algo. ¿Ya? Dentro de algo que lo vamos a llamar como una identidad. Ok. Cualquier objeto tiene un estado, ya exhibe una conducta bien definida y tiene identidad única. ¿Por qué quiere decir esto? Porque pueden ser dos objetos que sean de la misma clase. Por ejemplo, imagínense, bueno, no sé si en el LOL puede pasar eso, pero imagínense que se pudiera, que dos personas puedan sacar el mismo héroe, ¿ok? En una partida. Y entonces sacan el mismo héroe. Pero fíjense que cada uno tiene un estado diferente, porque cada héroe, a pesar de que son el mismo héroe, tienen el mismo alcance, el mismo todo, y los mismos poderes y todo, no tiene sentido que los dos héroes tengan la misma vida, la misma estamina. Porque si yo golpeo al héroe 1, le baja solo la vida al héroe 1. Por eso es que dice que cada objeto tiene un estado. El héroe 1 va a tener una vida particular de él, una estamina particular de él, y el héroe 2 va a tener una vida particular de él y una estamina particular de él. ¿Ok? Es decir, cada uno le va a bajar la vida o subir independiente del otro. Cada uno tiene su estado propio. Claro, me dice Sebastián, profe, con estamina se refiere al maná, ¿no? O al mana. Pues me imagino que es maná. Sí, exactamente, eso mismo. Claro. Claro, es que en otros juegos se les llama estamina. No sé, en el LOL. Pero claro, sí, el maná, eso mismo. Es como la barrita esta que cuando sueltas un poder, que eso es muy típico en muchos juegos, que cuando sueltas un poder se te gasta. Claro, maná, energía, estamina. Claro. Ya, pero exacto, cada uno tiene su estado. ¿Ok? Yo puedo tener muchos objetos y aunque sean parecidos, por ejemplo, puedo tener muchos alumnos, pero cada uno tiene su estado propio, cada uno tiene su nombre, su root, ya, etcétera. Adicionalmente tenemos la clase. Y aquí es donde viene una de las cosas más importantes de programación orientada a objetos, que es lo primero que tenemos que saber para después entender de qué va todo esto, ¿no? Es el tema de diferenciar entre clase y objeto. ¿Ok? Los objetos son creados mediante una clase. A ver,
para que entiendan un poco esto, a ver, primero les voy a decir todo y después se los voy a explicar. A ver, los objetos se crean a partir de una clase, ¿ya? Eso tienen que saberlo. Y las clases van a describir, es decir, las clases se utilizan para definir los objetos, ¿ya? Y los objetos no son más que una instancia de esa clase. Ahora, se lo traduzco al español. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la clase, imagínense que ustedes van a hacer un condominio con muchas casas. Pero todas las casas son iguales, van a tener la cocina en el mismo lugar, la sala en el mismo lugar, es decir, no van a estar en el mismo lugar territorialmente, pero el diseño como tal, es decir, la sala va a estar en el mismo lugar, vas a entrar por la puerta a la derecha, va a haber un baño, qué sé yo, después va a haber una pieza, etcétera, etcétera. Entonces, esa casa, ese diseño de casa, lo diseñaste una sola vez, vas a tener ese diseño y ese diseño ahora lo vas a replicar en varios lugares. ¿Ok? Entonces, ese diseño, ese papelito, es la clase. Es como tú defines algo, ¿ya? Esa es la clase. Y el objeto en sí es ya la casa construida. ¿Ok? Ahora, a partir de una clase tú vas a construir los objetos, pero cada objeto va a tener un estado diferente, a pesar de que vino de la misma clase. Porque cada casa va a tener su propia dirección, va a tener su terreno propio, ¿ok? Va a tener un dueño diferente, ¿entiendes? Entonces, eso, la clase es como la definición. Por ejemplo, ahí como ven en pantalla, la clase sería la clase caballo, por ejemplo, que puede tener una raza, un color, una estamina, puede tener una edad, ¿cachai? Entonces yo, cuando defino mi clase, yo digo, ok, el caballo va a tener un color, una raza, una estamina, una edad, ¿ok? Pero eso no más, no le asigno ningún valor, simplemente defino, lo diseño, claro, lo defino. Y después, cuando yo creo los objetos, es cuando ya ese diseño empieza a tomar valores y empieza a tomar un estado. Por ejemplo, yo digo, ok, tengo el diseño caballo, voy a crear un nuevo caballo, un nuevo objeto caballo, que va a ser de raza percherón, el color va a ser negro, la edad es 5 años y la estamina es, no sé, si es de 0 a 100, la estamina es 85, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ya, eso es un objeto. Ahora sí. Y ese objeto va a residir en la memoria RAM. Es decir, ustedes van a definir una clase que va a estar definida en su código y cuando instancien esa clase lo que va a hacer es que va a crear un objeto en la memoria de su computador. Entonces ese objeto sí va a tener los datos en sí. Va a tener ya un valor asociado a la raza, un valor asociado al color, un valor asociado a la edad del caballo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Igual otra metáfora que yo he escuchado que a veces también ocupan es como cuando el alfarero crea un jarrón, ¿ya? Él tiene un molde y ese molde es la clase. Y después, a partir de ese molde, crea muchos jarrones. Y todos los jarrones son iguales porque están creados con el mismo molde, pero tienen su estado particular cada uno, ¿ya? Es decir, los materiales son diferentes o lo que sea, ¿ya? O están en un espacio diferente, etcétera. Entonces esa es como la diferencia entre clase y objeto. Y eso es súper importante. Cuando hablemos de objeto, también van a escuchar que yo voy a decir instancia. Cuando me refiero a una instancia, es un objeto también. Objeto e instancia son como sinónimos. ¿Ok? Yo digo ya, ok, definimos la clase, creamos una instancia. Creamos una instancia es, por ejemplo, podemos definir la clase alumno y creamos una instancia es el alumno José Pérez con nota tanto. Ya, esa es una instancia de la clase alumno. José Pérez. ¿Ya? Entonces, importante, ¿qué nos brinda la programación orientada a objetos? Primero, la abstracción. Que el que lee el código, ya como que puede entender un poco lo que haga sin tener que leérselo completo. Imagínense si yo creo todo con puras funciones, para que alguien lo entienda es terrible, ¿no? Sin embargo, como yo tengo todo englobado en clases, el que va a utilizar esa clase, lo que le importa es las funcionalidades que tenga esa clase. No le interesa cómo está implementado. Por lo tanto, yo le puedo decir, mira, esta clase hace esto, esto y esto. Y él dice, ok, ya, yo llamo a eso, eso y eso. Y listo. Y entonces me permite a mí como abstraerme, ya,
abstraerme de la implementación. Y entonces, por eso, esta es una de las cosas más poderosas de la programación orientada a objetos. Por ejemplo, acá en la imagen ven un ejemplo de un gatito, ¿ya? Que en este caso sería la clase gato, y depende la persona que vaya a interactuar con él, depende cómo lo ve. ¿Entiendes? Por ejemplo, la señora que es dueña del gato lo ve como una bolita de pelo que lo acaricia, hace prr, 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 y come. ¿Ya? Es así, es la abstracción para ella. Para ella la clase gato es esa. ¿Ya? El gato está para hacer eso. Sin embargo, cuando una veterinaria o un veterinario interactúa con el gato, ¿ya? Lo que ve en el gato es un ser vivo que tiene huesos, intestino, estómago, riñón, etcétera, etcétera. Entonces, con las clases es lo mismo. En dependencia del que vaya a interactuar con la clase, es lo que va a necesitar. Por ejemplo, si yo tengo una clase que es matemática, va a haber uno que va a necesitar la raíz cuadrada, va a haber otro que va a necesitar, no sé, la potencia, por ejemplo. Entonces, es como que el que lo utiliza puede abstraerse de no tener todas las... De no tener todo el panorama, sino que utilizar solo lo que va a necesitar. ¿Ok? Encapsulación, que esto está un poquito relacionado con la abstracción también, que oculta los detalles de la implementación de un objeto. Eso también es súper importante, ¿no? Es decir, van a tener la clase y por dentro ustedes la pueden implementar como quieran, pero el que interactuar desde afuera dice, ok, yo tengo una función, tengo que pasarle un entero, un string, y voy a recibir un entero. Y ese entero va a ser tal cosa. Ya, abstracción, una caja negra. ¿Ok? Encapsulación. Todo va a estar ahí encapsulado. Aparte lo voy a tener como todo lo relacionado con un gato, lo voy a tener dentro de la clase gato. Lo voy a tener ahí como bien en su lugar. Y la modularidad, que también tiene que ver un poco con esto. Que el sistema va a estar compuesto de módulos. Por ejemplo, puedo tener la clase estudiante, la clase profesor, la clase universidad, la clase sala, la clase aula, no sé, lo que sea. Y entonces, lo bueno de eso, de la programación orientada a objetos, es que cada una de esas clases va a ser un módulo independiente. Bueno, va a interactuar con otras clases, pero por ejemplo, si yo quiero cambiar algo o quiero sustituir o gradear de alguna manera la clase profesor, ¿ya? Porque ahora necesito algún otro dato o la funcionalidad de algo va a cambiar, no tengo que estar interactuando con todo el código porque está lo que tiene que ver con profesor está allí en la clase profesor. Entonces, ya está en ese módulo. Hay una modularidad, hay una manera de englobar las cosas que necesito dentro de una entidad. ¿Ok? Y entonces la ventaja que me dan todas estas características de la programación orientada a objetos es que me permite acortar la brecha, ¿ya? Entre la realidad y el modelo. Que esto con una función es bien complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, en la realidad cuando nosotros estamos implementando algo, por ejemplo, va a haber casas, auto, árbol, personas, ¿ya? Y entonces lo bueno de la programación orientada a objetos es que la brecha semántica entre cómo está configurado todo en la vida real y cómo está configurado todo en el software se achica, ¿ya? Imagínense si solamente lo implementan con funciones, ¿ya? ¿Cómo usted se refiere al objeto auto o a la clase auto o algo así? Es decir, al tipo auto. No sé, tendría que crear un archivo que se llame auto y dentro establecer todo lo que tenga que ver con auto. Pero si se dan cuenta, hacer eso, ¿ya? Hacer eso, en realidad lo que están haciendo es, de alguna manera, desarrollándolo orientado a objeto, ¿ya? Entonces, ¿para qué complicarlos tanto haciendo un nuevo archivo y no definir un paradigma como lo estamos haciendo acá? Entonces, precisamente eso es lo que hace la orientación a objeto. Tratar de que el lenguaje de programación ya incluya este tipo de funcionalidades, ¿ya? Entonces, claro, ya no tenemos
Exacto. Dice Martín, en esencia subimos de nivel. Exacto. Al alejarnos de la lógica primitiva. Exactamente. Es decir, imagínense antes de las funciones. Antes de que hubieran funciones. ¿Ya? Un caos, ¿no? Puras líneas de código. Y entonces si yo quería volver a escribir algo, tenía que repetir el código, etcétera. Entonces llegaron las funciones y evolucionamos un poco, ¿ya? Porque podía implementar código que no se repetía, organizar un poco más las cosas, pero incluso seguía faltando algo, ¿ok? Faltaba ahí algo que donde yo pudiera expresar en el lenguaje de programación la estructura de mi sistema en la vida real. ¿Se entiende? Es decir, como, pucha, tengo auto, tengo estudiante, tengo profesor, tengo esto, tengo lo otro, ¿entiendes? En mi sistema. Entonces, eh, pucha, sería bueno poder expresarlo en el código. Y eso es lo que me da la programación orientada a objetos. Una manera de yo reducir la brecha y de poder expresar la forma en que están interactuando las cosas en la vida real, expresarlo en el código. Y ojo, esto no es tarea fácil. De hecho, diseñar un software, el desarrollo de software, la toma de requerimientos, etcétera, etcétera, es una de las partes más complejas porque ahí interviene el factor humano. ¿Ya? Y muchas veces conversamos con personas de la empresa que no tienen background técnico y por lo tanto ellos saben cómo funciona la cosa, cómo funciona el sistema, pero les cuesta como traducirlo a una forma técnica. Por ejemplo, no sé, tú quieres automatizar algo y te dicen, tú le dices, ok, ya, ¿qué tengo? ¿Qué haces tú cuando subes un reporte? No, yo le envío un correo a Menganito y hago esto y hago lo otro, ya. Entonces tú como programador tienes que decir, ok, mira, uno de los pasos es enviarle un correo al supervisor, a hacer esto, porque en su mente lo tienen como estructurado, saben lo que tienen que hacer, pero no está como formalizado en ningún lugar, no sé si me explico. Y entonces esa fórmula, esa formalización a veces cuesta. Y a veces cuesta porque igual, bueno, depende el tipo de persona con las que ustedes lleguen a interactuar, etcétera. Puede ser más o menos costoso, ¿ya? O incluso tienen la reunión y dice, ya, mira, este es el diseño, este es el diagrama de clase, vamos a interactuar las cosas así. Y la persona dice, sí, ok, está súper. Y después cuando llegas con la cosa esa, no, pero mira, esto no debería dármelo acá, ya. Y entonces dale vuelta atrás y a tratar de cambiar algo en el diseño. Les va a pasar muchísimo. Pero bueno, en teoría, en un mundo ideal, debería ya estar definido como el modelo, los roles que tiene cada cosa y no debería ser complicado llevarlo a un diseño programático utilizando la programación orientada a objetos. ¿Ok? Entonces, claro, entonces vamos a tener dos partes. El qué y el cómo lo voy a hacer. Entonces, el qué voy a hacer un poco es como el diagrama del dominio, un poco, ¿no? Que es como el modelo del dominio, que es como tomar el software que tenemos que implementar eh, y tratar de identificar qué objetos hay, identificar cómo se van a relacionar entre ellos, ¿ya? Cuáles son las relaciones y eso, pero sin entrar en detalle de cómo voy a implementarlo. ¿Ya? Eso ya sería después cuando empiezo ya a crear la solución. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Se va entendiendo un poquito? Porque ahora sí vamos a entrar en algo que es un poquito más técnico. Ok, va acá. Ya. Vamos a entrar en algo un poquito más técnico, pero es súper importante que ustedes entiendan por qué se crea la programación orientada a objetos y por qué existe. Que no es algo que se le impone en la clase, en las clases para que aprendan algo más, porque sí, no, es porque se utiliza muchísimo en el mundo y no es que nadie lo imponga, es que acelera muchísimo el tiempo de desarrollo este paradigma. ¿Ya? Yo no creo que alguien actualmente programe sin orientación a objeto. De hecho, no sé si han escuchado de C++. C++ es un lenguaje de programación que es uno de los más populares
Y C++ precisamente es un lenguaje que surgió porque C, el lenguaje C, no tenía orientación a objeto. ¿Ya? Y C++, una de las principales cosas, o lo principal que dio origen a C++, fue para agregarle orientación a objeto a C. ¿Ya? Y por eso había muchas personas que decían que C++ no era más que C con clases. ¿Ya? Con clases, porque se le agregó el tema de la orientación a objeto a C. Y, por ejemplo, C++, eh, bueno, en Java, no sé si han visto que ustedes toman una variable y le ponen más, y lo que hacen es que le incrementan 1. Ya, por ejemplo, i más, lo que hace es i más igual a 1. Es como un azúcar sintáctico para decir i más igual a 1, incrementarlo en 1. Entonces, por eso es que C++ se llama C++, porque es como incrementarle 1 a C. Y entonces, eh, para que ustedes vean la importancia que tiene la orientación a objeto. De hecho, ustedes cogen un código de C, cualquiera, y lo corren en C++ y compila. Porque es el mismo lenguaje. El mismo lenguaje. Ahora, al inverso no funciona porque C++, por lo general, tiene nuevas características, como clases, templates, etcétera, etcétera, que eso no lo tiene C, por lo tanto no van a poder correr algo de C++ en C. Ya, entonces, para que ustedes vean la importancia, desde que apareció C++, C, bueno, se ocupa para cosas así como driver y cositas bien pequeñitas donde no hacen orientaciones a objetos ni nada de eso. Aunque tratan de simularla con unas cosas en C que se llaman struct, que son como estructura, pero no llega a tener el poder que tiene una clase, que tiene funcionalidades, etcétera, etcétera. C Sharp, me pregunta Martín, y C Sharp. C Sharp es un lenguaje que creó Microsoft, porque habían como buenas prácticas en el mundo del desarrollo de software, como la inyección de dependencias, ya eso ya es mucho más avanzado, por supuesto, que es la inyección de dependencia, ¿cómo se llama la programación esta? Eh, bueno, hay cositas avanzadas que tiene C Sharp que para yo tenerlo en otros lenguajes tengo que instalar alguna cosa extra y C Sharp trata como de incorporarlo en el lenguaje. ¿Ok? El tema de inyección de dependencia. Hay muchas cosas que ya Java también los trae. Que Java trae cositas ya que, por ejemplo, no tienen C++ y no tienen C. Y C Sharp también es como otra vía. Pero C Sharp también es basado en C. Al igual que Java. Java se parece muchísimo a C también. Ahora, ustedes cogen C y lo compilan en Java y no va a compilar. Ni en C Sharp tampoco. Pero básicamente lo creó Microsoft para eso, para incorporar en el lenguaje como nuevas características, como la inyección de dependencia, la programación, no me acuerdo cómo se llama esta programación, dinámica, no me acuerdo, que es como que yo puedo tomar una clase que está definida y saber cuáles son los nombres de las clases y metaprogramación parece que se llama, que es como que yo puedo cambiar la definición de una clase en tiempo de ejecución. Por ejemplo, en el código, imagínense que ustedes en el código definan una función y después cuando lo ejecuten, las líneas de código de esa función puedan cambiar. Ya, ustedes puedan cambiar el código fuente desde la programación. Eso parece que se llama metaprogramación o algo así. Entonces hay cosas así que son como más avanzadas que si Char las incorpora. Ya, ahora ya hay un problema que como quiere incorporar tantas cosas, cada vez si Char es como más pesado en el sentido de que trae más cosas y la curva de aprendizaje cada vez es más. Yo encuentro que es un lenguaje fácil, pero las cosas básicas. Ya después cuando te metes en las cosas avanzadas como inyección de dependencia y todo eso, ahí ya cada cosa da para un tutorial diferente. Entonces, básicamente Microsoft lo creó para eso y por eso es que cada vez que vayan a ocupar productos de Microsoft, como Visual Studio, como MVC, que es para desarrollar sitios web, va a ser en C Sharp, porque Microsoft lo potencia mucho. Ya, de hecho, son los que se encargan de mantenerlo. Y es un muy buen lenguaje. De hecho, fue con el lenguaje que yo aprendí a programar. El primer lenguaje con el que yo programé fue C Sharp. No por decisión mía, por decisión de los que llevaban la carrera. Pero sí, es un buen lenguaje para empezar. Igual que Java.
Básicamente es igual que Java, es como te abstrae de muchas cosas. Y ya trae incorporado la programación orientada a objetos. Eh, Eso podría servir para una IA. Para una inteligencia artificial te refieres. Ah, sí, sí. Sí, de hecho, lo ocupan mucho los virus, po. Los virus ocupan mucho la metaprogramación para ocultarse de los antivirus. Porque los antivirus generalmente buscan como determinadas líneas de código o determinados patrones para saber si un código es malicioso o no. ¿Ya? Entonces, un virus generalmente lo que hace es que hay ciertos tipos de virus que parece que se llaman metavirus o algo así, no me acuerdo. Igual hubo un tiempo que me interesé por eso, por saber cómo en realidad funcionaban todas estas cosas de los virus. No es que yo desarrollé virus y lo solté ni nada de eso. Es un tema ético. Pero es como todo, a ver, que la, a ver, que la tecnología atómica se puede utilizar para la bomba atómica, no quiere decir que tenemos que enterrar la tecnología atómica, porque igual puede tener muchos otros beneficios quizás. Entonces, igual que algo sea, que algo se puede ocupar para cosas malas, no quiere decir que sea malo en sí. Entonces, todas estas técnicas que ocupan los virus son bien creativas y bien interesantes cuando uno se pone a estudiarlas. Y claro, y la metaprogramación es una de ellas. Precisamente, no sé, como en un string, definir algo ahí medio encriptado, después de desencriptarlo y eso, utilizarlo como un código de ejecución y cosas así. Eso es metaprogramación. Y sí, se puede ocupar para muchísimas cosas. Ya sea para bien o para mal. Ojalá que para bien siempre, pero hay de todo. Ya. De hecho, Sichar, no sé si. Igual, no soy músico ni nada. Ahí si alguien sabe más de música, que me imagino que entre ustedes debe haber alguno que sepa más de música. Pero cuando a una nota se le pone el gato detrás, que es el sharp es como la, la traducción al inglés, ¿no? Claro, el sostenido sería la traducción, gracias Martín. El sharp, claro, es como elevar una nota o algo así. Entonces, el C Sharp es como, claro, como que tomo C y lo elevo. Es como hay un guiño a eso. Claro. De ahí viene el nombre que le dieron, C Sharp. C++ es como que le incremento uno y C Sharp es como que ya es como ya un nombre más artístico. Ok, vámonos entonces al tema del modelo del dominio. Ok, el modelo del dominio es un modelo conceptual que nosotros vamos a estar estableciendo acerca de, como su nombre lo indica, del dominio en el que estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos implementando un sistema para un hospital, tenemos que hacer un modelo de el dominio de ese hospital, ¿ya? Es decir, para los requerimientos que tenemos, el dominio, ¿qué tenemos que definir? ¿Ya? Y cómo se va a comportar eso, ¿ok? Por ejemplo, a ver, definiciones de la academia formales. Un modelo del dominio es una representación de conceptos en un dominio del problema, ¿ya? Es decir, un software, yo voy a implementar un software en un dominio específico, una aerolínea, un hospital, un lo que sea. Entonces, para ese dominio, yo tengo que generar un modelo, ¿ya? Que establezca las interacciones, los datos que voy a almacenar en mi sistema, etcétera, etcétera, ¿ya? Y este otro concepto, dice un modelo del dominio, representa las cosas que existen, ¿ya? Las cosas que existen, es decir, las cosas pueden traducirse si vemos el paradigma de orientación objeto. Las cosas pueden ser algo así como las clases que existen o eventos que transcurren en el entorno de un negocio, ¿ya? Las interacciones, etcétera. Por ejemplo, esto es un modelo del dominio. Ahora vamos a ir paso por paso explicando qué cosa es cada cosa. Pero por ejemplo, yo quiero desarrollar un software y yo digo, ok, necesito para el software que estoy desarrollando, para los requerimientos que me pide la empresa, yo necesito tener una clase que sea compañía y que tenga un nombre. ¿Ya? Además necesito tener una clase que sea persona y de esa persona tener el nombre, el apellido y el salario. No necesito el root. O a lo mejor para el dominio que estoy implementando necesito el root. Y además necesito almacenar una camioneta, donde de esa camioneta voy a necesitar la patente, la marca y el año.
Ahora, ojo, además de tener estos objetos, voy a necesitar, la interacción. ¿De qué manera yo llego de un objeto a otro? ¿Ya? Y de qué manera un objeto va a estar relacionado con otro. Por ejemplo, esta interacción de acá, fíjense, la dirección me dice que una compañía tiene personas. ¿Ya? Ahora, ¿cuántas compañías tienen cuántas personas? Me lo define esto que ven acá. Esta es la multiplicidad. ¿Ya? Esta es la relación y esta es la multiplicidad. Entonces, aquí lo que me está diciendo es una compañía puede tener una o muchas personas en el software que yo estoy desarrollando. Por supuesto, esto lo diseño yo. Si yo quiero que pueda tener una compañía 0 personas, bueno, ahí le pongo un 0. O si quiero que tenga máximo 50 personas, ahí le pongo un 50 en vez de un asterisco. El asterisco significa que no hay un límite superior. ¿Ok? Y por ejemplo, aquí una persona puede tener, y cuando ven aquí un asterisco, que eso quiere decir que no hay restricciones. Puede tener o 0 o muchas camionetas. ¿Ok? Aquí esto siempre va a ser de 0 para arriba, nunca va a ser negativo. Porque las multiplicidades siempre o 0, no voy a tener nunca -1 de algo. Eso nunca va a pasar. Entonces, la multiplicidad, cuando ustedes vean asterisco, es que puede ser de 0 a lo que sea. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ir en detalle, punto por punto. ¿Ok? Modelo del dominio está formado por los conceptos. Los conceptos denotan los tipos de los objetos. ¿Ok? Los objetos del negocio, el mundo real o los eventos. Por ejemplo, objeto del mundo real, un árbol. Evento, un vuelo. ¿Ya? Un vuelo no es un objeto real en sí, pero es un evento. Es algo que yo establezco como que a cierta hora una persona va a ir y va a subir en cierto avión en tal asiento. ¿Ya? Ese evento puede ser un objeto también en mi modelo del dominio, un vuelo. ¿Ya? Entonces por eso es que les digo que no tiene que ser simplemente un objeto del mundo real, ¿ya? Sino que también puede ser un evento, que yo lo defina como un objeto. O un objeto del negocio, ¿ya? Por ejemplo, el objeto plantilla, ¿ok? Yo voy a definir un informe, el objeto informe, ¿ok? Que eso lo establece el negocio de donde yo estoy desarrollando. ¿Ok? Entonces los conceptos vienen a ser estos rectángulos que ustedes ven aquí. Aquí hay 3 conceptos. El concepto persona, el concepto compañía y el concepto camioneta. Entonces el modelo del dominio, lo primero que tiene son los conceptos. También tiene los atributos, que los atributos no son más que las propiedades de esos conceptos. Por ejemplo, los atributos acá serían los atributos de persona, nombre, apellido, salario, los atributos de compañía, nombre, y los atributos de camioneta, estos que ven acá abajo. ¿Ya? Entonces ahí tienen conceptos y atributos. Otra cosa que van a necesitar son las asociaciones. ¿Ya? Las asociaciones es, ya, tengo mis conceptos y mis atributos. Ahora, ¿cómo yo relaciono unos conceptos con otros? Entonces, aquí ven, la compañía la voy a relacionar con persona y la persona con camioneta. Ahora, se supone que todas las camionetas que pertenezcan a personas de esta compañía son de esta compañía. Por lo tanto, no es necesario relacionar compañía con camioneta. Porque ya teniendo esta relación, yo puedo llegar a las camionetas de la compañía. ¿Cómo? Yo voy a tener un listado de las personas de la compañía y por cada persona voy a tener un listado de sus camionetas o de su camioneta. O si no tiene camioneta, un listado vacío. Entonces, si yo quiero todas las camionetas de la compañía, yo digo, ok, dame todos los trabajadores de esa compañía. Y ya itero por esos trabajadores y a cada uno le digo, dame todas tus camionetas e itero por esas camionetas. Entonces ahí, fíjense que a partir de la compañía pude llegar a las camionetas. Entonces no es necesario, cuando ya yo tengo estas relaciones aquí, ya no es necesario relacionar compañía con camioneta. ¿Ok? A no ser que sea muy enrevesado cómo van a llegar desde compañía a camioneta y quizás les sea más cómodo tener otra relación acá. Pero fíjense, si tienen otra relación acá, eso en el código va a implicar de que en la clase compañía van a tener que tener un arreglo de camioneta. Entonces van a tener un arreglo de camioneta y un arreglo de persona. Y por cada persona van a tener también un arreglo de camioneta. Entonces, las camionetas van a estar como duplicadas en 2 lugares. ¿Ya? Van a estar almacenadas en las personas y en la clase compañía también. Entonces ahí, en un tema de diseño, traten de evitar eso. ¿Ok? Entonces ya, conceptos, atributos, asociaciones y reglas adicionales.
En este sentido, no siempre vamos a tener reglas adicionales, pero si en el modelo del dominio ustedes ven que hay algo que quieran decir, no sé, alguna restricción o algo así que no lo puedan expresar con las herramientas que les brinde el modelo del dominio, lo pueden hacer como lo ven acá. ¿Ok? De la relación así o del concepto sacan como un comentario como lo ven acá, ¿ya? Que es como un rectángulo quebrado y le ponen el comentario o la regla que ustedes quieran definir. ¿Ok? En este caso se está poniendo una regla y dice, si una persona no es empleada de una compañía, esta no puede ser propietaria de una camioneta. ¿Ya? Precisamente por eso, porque las camionetas que pertenezcan a una persona tienen que ser de la compañía. ¿Ya? Incluso solo pueden poner aquí como una regla si eso es lo que quieren decir ustedes con el software. A lo mejor no, a lo mejor en el software quieren que poder almacenar todas las camionetas de las personas, aunque no sean de la compañía. Bueno, entonces pueden ahí quizás dejarlo claro en una regla. O quizás no, o quizás ustedes dicen ya no lo dejo claro en ninguna regla y listo. Las reglas estas no son obligatorias. El modelo del dominio lo que debe tener son conceptos, relaciones y atributos, pero en caso de que no quede claro y ustedes quieran aclarar algo, ahí tienen estas reglas. Ok. Y en las asociaciones, lo que me falta por mencionarle, en las asociaciones lo que me falta por mencionarle es el tema de la multiplicidad. Esto que ven acá. Cómo se relaciona una con otra. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo establecer estas multiplicidades? Y las opciones son las siguientes. Primero, puedo tener un asterisco, que el asterisco lo que indica es cero o muchos, según un límite superior. ¿Ya? Puedo tener 1 y asterisco, que esto quiere decir 1 o más. ¿Ok? O incluso aquí donde está el 1 puedo tener 10. ¿Y el 10 qué significa? El 10 significa que es el límite inferior y el asterisco significa que no hay límite superior. ¿Ok? Es decir, el mínimo que puede tener. Yo estoy relacionando una clase con otra. Entonces esa clase que estoy relacionando con la otra, como mínimo, tiene que tener 10 de esa clase. ¿Ya? Por ejemplo, un héroe, como mínimo puede tener 3 poderes, pero puedo agregarle más. No digo que sea así. Para que los fanáticos del LoL o de algunos de estos juegos no me, no me vayan ahí a retar. No digo que sea así, pero imagínense que en el software ustedes lo quieren hacer porque están implementando un juego nuevo. Ok, entonces ustedes quieren que un héroe parta con 3 poderes básicos, pero que después se le puedan agregar. Entonces en el modelo del dominio, ustedes pueden establecer acá 3, 2 puntos y asterisco. Como que no hay un límite superior para poderes. Ahora, si ustedes quieren que como máximo sean 10 poderes, bueno, ponen 3, 2 puntos, 10. Y eso, como lo ven acá abajo, 1, 2 puntos, 40. Eso significa que como mínimo puedes tener 1 y como máximo 40. Y entre medio de eso puedes tener lo que quieras. Puedes tener 10, 20, 24, lo que quieras. ¿Ya? Ahora, si pones un solo numerito en la multiplicidad, tiene que estar relacionado exactamente con esa cantidad. ¿Ya? Por ejemplo, acá, esto es solo una persona. ¿Ya? Solo una persona. ¿Ya? Exactamente una compañía. Entonces esa compañía puede tener como mínimo, una persona. No puede haber una compañía con 0 personas. Y como máximo no tiene límite superior. ¿Ok? Entonces aquí una persona no tiene restricciones con camioneta. Puede no tener ninguna o puede tener todas las que quiera. Ya. Y claro, si yo quiero decir, mira, puede tener 3, 5 u 8. Pero exactamente 3, 5 u 8. No puede tener 4, ni puede tener 7, ni 10, ni 1. Ya, tiene que tener exactamente una de esas tres opciones. Entonces la manera de hacerlo es como lo ven acá abajo. Ya, separándolos por coma. Las cantidades que puede tener. ¿Ok? Entonces, las recomendaciones cuando ustedes vayan a establecer un modelo del dominio. Y ojo con esto porque a partir de ahora en todas las pruebas de cátedra y en todos los talleres, una de las cosas que les van a pedir es modelo del dominio. ¿Ya? Entonces se van a cansar ustedes de hacer modelos del dominio. Ya, entonces, recomendaciones cuando estén haciendo el modelo del dominio. Primero, listar los conceptos. Ya, yo quiero tener en mi modelo en mi código yo voy a necesitar tener
Pokémon, entrenador, mochila, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, listan los conceptos. Después, dibujan los conceptos, ya como rectangulitos, ¿ok? Y ahí incorporan las asociaciones entre los conceptos, ¿ya? Y ya cuando tengan esto listo, pasan a agregar los atributos, ¿ya? ¿Por qué les recomiendo esto? Porque se van a dar cuenta que quizás después quieren cambiar como la manera en que dibujaron, ¿ya? Y si copiaron todos los atributos, entonces cambiarlo va a ser más latero. Entonces, traten de cuando pongan ya los atributos, tener bien definidos los conceptos y las asociaciones. Es una recomendación, ustedes al final lo hacen como quieren. Al final, el objetivo es que tengan listo el diagrama, el modelo del dominio. Pero bueno, la recomendación es esa. Pongan los conceptitos, dibújenlos, hagan, relacionenlos bien, y ya cuando los tengan dibujados y bien relacionados, ahí empiezan a poner los atributos. ¿Ya? Nombres de los conceptos, sustantivos. ¿Ya? Sustantivos. ¿Por qué sustantivos? Porque generalmente un concepto después va a terminar siendo una clase en nuestro código. ¿Ok? Entonces, no le pongan un nombre largo al concepto. Traten de ponerle una sola palabra. ¿Ya? Ahí dice sustantivos y frases, pero traten de que no sea una frase, traten de que sea un sustantivo. ¿Ya? El concepto estudiante, el concepto camioneta. ¿Por qué? Porque eso después, cuando lo llevemos a código, va a terminar siendo una clase. ¿Ok? Y no tiene sentido que después en el código tener una clase que se llame camioneta de funcionario de la compañía. ¿Entiendes? Porque entonces, imagínense que pasa lo mismo que pasa con las funciones. ¿Ya? Imagínense que usted le ponga un nombre muy largo, una función, ¿ya? Después cuando vayan a ocuparlo en muchos lugares, el código le queda súper largo, ¿entiendes? Entonces no es la idea. Traten de que sean sustantivos concretos, una palabra. ¿Ya? Y eh, los atributos véanlo como un concepto que puede ser representado como número o texto. ¿Ya? O como otro concepto en sí. Bueno, es que no, en el diagrama de clases es como otro concepto en sí. Acá, que pueda ser representado como número o como texto. ¿Ya? E incluso una fecha puede ser representada como texto, ¿ok? Entonces, porque eso igual tengan en cuenta que los atributos después van a ser convertidos en variables en el código, ¿ok? Entonces igual, claro, igual puede ser algo booleano un concepto de sí o no, ¿ok? Pero eso, no vayan a poner, qué sé yo, algo como atributo, algo que sea muy abstracto y que no vaya a poder tomar un valor. ¿Entiendes? Tengan en cuenta que eso después va a tener que tomar un valor. Ya sea un número o sea un texto o lo que sea, va a tener que tomar un valor. Entonces, ténganlo en cuenta cuando identifiquen los atributos. Y listo. Eso es un modelo del dominio. No sé si tienen alguna duda. Vamos a hacer un ejemplito para que vean un poquito cómo va esto. ¿Alguna duda con lo que he explicado? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar? No, ok. Entonces, mira, por ejemplo, ejercicio uno. Así les va a salir a ustedes en las pruebas, en los talleres, les va a salir un enunciado así, una prosa. Y ustedes de esa prosa tienen que identificar el dominio, los conceptos que tiene, etcétera, cómo se relacionan, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dice es, se debe construir una aplicación que maneje los proyectos en el que trabaja un empleado. Ya, va a manejar proyectos, va a manejar empleados probablemente. En un proyecto trabajan muchos empleados. Ahí ya me están diciendo un poco cómo se relaciona un proyecto con los empleados. ¿Ok? Es importante saber cuántas horas a la semana le dedica cada empleado a cada uno de los proyectos en que trabaja. ¿Ok? Entonces aquí muy probablemente voy a necesitar un... ¿cómo se llama? ¿Qué dice? Ahí. A ver, a ver. Voy a abrir esto. Probablemente voy a necesitar
un concepto que sea proyecto, todo el concepto que sea empleado, ¿ok? Y de alguna manera en la relación ahí poner la cantidad de horas que le dedica cada empleado a cada uno de los proyectos. ¿Ok? Entonces estoy abriendo esto para que vean, hay dos maneras de implementarlo. ¿Ok? Dos maneras de implementar eso. Primero, tengo, a ver, esto, ojo, esto es un ejemplo, porque generalmente ustedes no van a tener que inferir cuáles son los atributos, sino que se los van a dar explícitamente. Aquí no le dicen cuáles son los atributos, pero generalmente sí se los van a dar de manera explícita. Entonces, por ejemplo, aquí concepto proyecto, concepto empleado y hay otro concepto que es dedicación. ¿Ok? Entonces, una manera es el concepto empleado, le ponemos los atributos, concepto proyecto, el concepto empleado también le ponemos los atributos y los relacionamos entre sí. Un proyecto me dijeron que podía tener uno o muchos empleados, ¿ya? Y un empleado puede estar participando en 0 o muchos proyectos. ¿Ok? Ojo, cuando ustedes, esto también es súper importante, cuando ustedes van a establecer la multiplicidad, tienen que pararse en una parte y decir, ok, un proyecto, uno solo de los proyectos. ¿Cuántos empleados puede tener? Uno mucho. Ya, entonces eso lo ponen acá. Ok, entonces, uno de los empleados, uno solo, ¿cuántos proyectos pueden tener? Puede estar en 0 mucho. Entonces aquí le pongo 0 mucho. ¿Ok? Porque muchas veces aquí ponen uno, ¿ya? Y entonces, en realidad si ponen uno están diciendo que un empleado puede trabajar en un único proyecto. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso. A lo mejor es lo que quieren decir o a lo mejor no. Entonces tengan cuidado. Entonces, una manera es de la relación acá, sacar la dedicación, pero la que yo les recomiendo es esta de acá. Crear otro concepto que sea de dedicación, ¿ok? Y decir, un proyecto tiene una o muchas dedicaciones y un empleado tiene muchas dedicaciones. Ahora, una dedicación, desde una dedicación, desde acá, yo puedo llegar a un proyecto y a un empleado. ¿Ok? Etcétera. Entonces, fíjense, si el empleado, yo le digo, ok, dime todas las dedicaciones en hora que tú tienes. Ok, entonces me va a dar 0 o muchas dedicaciones. Y a partir de esas dedicaciones, yo voy a llegar a los proyectos a los cuales les dedique esas horas. ¿Ok? Esto es otro diseño. Válido también. Y eso es otra cosa. Muchas veces en el modelo del dominio no hay una única solución o una única solución correcta. Hay varias, ¿ya? Hay varias maneras de hacer las cosas. Entonces, tienen que tenerlo en cuenta. De que no porque, a ver, no porque les demos una solución no quiere decir que esa es la única solución. Quizás la que ustedes están dando también está correcta. ¿Ok? Entonces, ejercicio 2. Se debe construir una aplicación para que el jefe de carrera, de carrera del ICCI pueda inscribirle a los estudiantes de la carrera las asignaturas de un determinado semestre. ¿Ya? Para esto, el jefe de carrera atiende a cada uno de los alumnos en su oficina utilizando la aplicación para la inscripción. Cabe señalar que cada jefe de carrera le inscribe una asignatura a un estudiante. Debe indicar en qué oportunidad la está, oye aquí, inscribiendo de una asignatura, interesa el código nombre. No, aquí les dan los atributos. Eso es lo que pasa generalmente. Les dan los atributos de cada uno de los conceptos. De una asignatura interesa el código, el nombre y los créditos. De un estudiante, el root y el nombre. Esta aplicación tendrá como usuario solo al jefe de carrera. ¿Ok? Construya el modelo del dominio. ¿Ok? Entonces, concepto. El jefe, el alumno y y la asignatura que hay que inscribir. ¿O no? Claro. Ahora, el jefe, como tal, no está relacionado con estudiante ni con asignatura de ninguna manera. ¿Ok? Es decir,
Yo a partir del jefe de carrera, a no ser que yo en mi software yo quiera dejar constancia de, por ejemplo, quiera guardar varios jefes de carrera y yo quiera dejar constancia de a qué estudiante cada jefe de carrera le inscribió qué asignatura. ¿Ok? En ese caso sí, yo enlazo jefe de carrera con estudiante, porque a partir de jefe de carrera quiero saber a qué estudiante inscribió. ¿Ok? Pero bueno, en este caso no, en este caso solamente quiere que inscriba. No quieres dejar un registro de a quién inscribió cada jefe ni nada de eso. Entonces, este estudiante, ¿cierto? Este estudiante está relacionado con asignatura. Pero un estudiante y una asignatura tienen que tener una inscripción, ¿ya? Que es como la oportunidad, porque un estudiante puede haber inscrito la asignatura muchas veces, ¿ya? Entonces yo quiero que todas esas veces que se inscribió, que se queden almacenadas. Por lo tanto, la manera de hacerlo es tener una clase estudiante, ya con el root y el nombre, que fue lo que me dijeron que tenía que tener, y una asignatura con el código, el nombre y el crédito. ¿Ok? Entonces un estudiante puede tener una o muchas inscripciones. Y no necesariamente la misma asignatura. Puede tener una o muchas inscripciones y a su vez esta inscripción va a estar asociada a una asignatura. ¿Ok? Entonces este estudiante tiene una o muchas inscripciones y a partir de esas inscripciones yo puedo llegar a qué asignaturas está inscrita cada estudiante. ¿Ok? A ver, no necesariamente siempre va a haber que hacer este quiebre, porque justo en los dos ejemplos que dimos hay dos conceptos que se hace un quiebre y se enlaza acá abajo. Es una coincidencia, ese quiebre no siempre va a estar, de hecho, casi nunca pasa, ¿ya? Pero justo en estos dos ejemplos, que son los que están en el capítulo, aparece, ¿ya? Entonces, ¿hasta ahí? ¿Alguna duda? A ver. ¿Alguna duda hasta ahí? Estamos bien entonces, ok. Ya. Ok, entonces, a ver, para terminar la clase, eh, les voy a hablar un momentito de los conceptos de orientación a objeto. Y ya en la clase que viene vamos a seguir un poco con lo que es el diagrama de clase y eso. Pero para que entiendan un poco ya los conceptos, que es un poquito ya lo que hemos estado hablando en la clase, ¿no? Es decir, el concepto de objeto y clase ya lo definimos ya. La clase es como el diseño, el código en sí. En el código yo voy a tener que definir la clase. Pero en el código lo único que yo hago es definir las variables, las funciones, etc. Pero los objetos es cuando ya yo le doy valor a a esas variables. ¿Ok? Entonces, eso es un objeto. Una instancia es lo mismo que un objeto. Como les decía, son dos conceptos, son sinónimos. ¿Ya? Un método es un método, a ver, en buen español un método no es más que una función dentro de una clase. ¿Ya? Lo que pasa es que en vez de llamarle función le llaman método. Pero igual, es una función. ¿Ya? Entonces un método es una funcionalidad que implementa una clase. Y un mensaje es un llamado a un procedimiento, un requerimiento para ejecutar un método. ¿Ok? Es decir, cuando yo llamo a un método dentro de una clase, se dice que estoy enviando un mensaje. Pero en realidad lo que estoy haciendo es invocando ese método, invocando esa función. ¿Ok? Pero bueno, les digo los conceptos como por si ustedes escuchan alguno de estos conceptos de ya ahora le envío un mensaje a la clase tanto, a tal método, ya, para que entiendan los conceptos cuando se hablen. Ya, cuando le digan método, se está refiriendo a una función. ¿Ok? Cuando le digan mensajes, se están refiriendo a invocar esa función. Cuando le hablen en distancia a objeto, le están hablando de lo mismo. Y cuando le hablen de clase, le están hablando de la definición, de lo que ustedes pusieron en el código. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una clase es esto. La clase persona, que yo la defino, yo digo, ok, una persona tiene un nombre que es string y una edad que es un entero. Ahora, un objeto es esto. La persona 1, que el nombre es Juan García y la edad es 24, y la persona 2, que el nombre es María Pérez y la edad es 40. Estos son objetos. Y esta es la clase de esos objetos.
¿Ok? Fíjense que esta clase no tiene ningún valor para nombre ni edad, simplemente define. Esto es lo que yo voy a poner en el código. Y esto es lo que después voy a inicializar cuando el código empiece a correr, lo que yo voy a estar agregando a mi código a medida que interactúe con el cliente o lo que sea. Ya, bueno, objeto. Esto es como más formal. Colección de campos junto a una colección de procedimientos. Básicamente eso. Propiedades y métodos. Variables y funciones. Una clase, un objeto, va a ser, cuando lo tenga en memoria RAM, pero en sí la clase va a definir variables y funciones dentro de algo. Es algo que va a encapsular variables y funciones. ¿Ya? Que en este caso se le puede llamar campos y procedimientos. Es lo mismo. ¿Ya? Simplemente a nosotros nos encanta llamarle a lo mismo de muchas cosas diferentes. Yo no le encuentro mucho sentido, pero bueno, es bueno que ustedes lo sepan porque quizás en la literatura les pueda aparecer de diferentes formas. ¿Ok? Un objeto encapsula los componentes pasivos, que son los campos, y los componentes activos, que son los métodos. ¿Por qué los componentes pasivos? Porque simplemente son los que almacenan los datos. Es decir, no ejecutan código ni nada, simplemente almacenan datos. Los activos, son los métodos porque ellos sí ejecutan código y son los que van a cambiarle valores a las variables, a las propiedades, le van a cambiar valor a las propiedades, van a trabajar con ellas, les van quizás a hallar un promedio, devolverle algo al cliente, etcétera, etcétera. Entonces por eso es que los métodos son los activos. Y este encapsulamiento incrementa la modularidad del programa, por supuesto, porque cada objeto va a tener las cosas, sus datos y sus funcionalidades encapsuladas en un mismo lugar. ¿Ok? Me pregunta Sebastián, profe, ¿no puede existir un objeto sin clase? No, no puede existir un objeto sin clase. ¿Ya? Para crear un objeto, yo primero tengo que tener la clase. ¿Ya? Porque van a ver en el código que en el código, por ejemplo, para crear un nuevo alumno, yo digo new, la palabra new, alumno. ¿Ya? Pero alumno, para yo poder crearlo, ya tiene que estar la clase definida. ¿Entiendes? Entonces, para crear los objetos se utiliza la palabra new, que es como lo que crea la instancia en la memoria, pero al new, después del new, tiene que estar la clase que tú quieres instanciar. Incluso tienes que pasarle entre paréntesis los parámetros con los que vas a instanciar, el nombre, el root, etc. ¿Ya? Entonces, tiene que estar la clase para poder crear el objeto. Y el estado de un objeto es el valor de las propiedades que tiene, y el comportamiento de un objeto se define a través de las funciones que tenga. ¿Ya? La clase, todos los tipos no son primitivos, ojo con eso, porque una clase, por ejemplo, la clase universidad dentro puede tener una propiedad que sea estudiante, ¿ya? O un arreglo de estudiantes, por ejemplo. Entonces, no tiene por qué ser solamente entero, float, string o las cosas estas que son primitivas, ¿ya? Sino que puede ser alguna otra clase también que yo haya definido antes. Eso también puede ser atributos de las clases. ¿Ya? A ver si hay algo más que no he hablado. Una clase es un conjunto de objetos que comparten una estructura común y un comportamiento común. Exacto, es lo que le dije, porque la clase es como el molde que da origen a los objetos. Un objeto particular es simplemente una instancia de una clase. Exacto, un objeto no es una clase, ya de eso hemos hablado. Una clase puede ser un objeto. Sí, a ver, pero esto ya es como más técnico. Esto es por la manera. Y ojo, esto es en Java. Esto es en Java. Esto no tiene por qué ser así en todo el lenguaje. Pero por la manera en que se desarrolló la orientación objeto en Java, claro, yo puedo tratar una clase como un objeto. De hecho, la creo, la utilizo como un objeto cuando, cuando creo una instancia. Cuando creo una instancia, yo estoy utilizando la imagen como un objeto. La clase como un objeto. Ya, pero esto es más un tecnicismo que algo que les va a ser útil a ustedes en realidad para. Yo lo dejaría como una curiosidad. Una clase puede ser un objeto, pero como una curiosidad, porque en realidad para desarrollar software da igual. ¿Ya? Ejemplos de clase, puerta, empleado, habitación, vehículo. ¿Ya? Ejemplo de atributos, largo, ancho, espesor,
nombre root, ya esto lo vimos en el modelo del dominio. ¿Ok? Y ejemplos de comportamiento de método, abrir, cerrar, poner llave, etc. ¿Ya? Eso lo vamos a definir siempre en una clase. Vamos a definir los atributos, que es los datos, las características de esa clase, y los métodos, que van a definir cómo las funcionalidades, es decir, las cosas que yo quiero englobar dentro de esa clase. ¿Ok? Por ejemplo, estudiante, si yo quiero calcular promedio de nota de un estudiante, yo a lo mejor eso quiero hacerlo dentro de la clase estudiante. ¿Ok? Y entonces creo una funcionalidad de estudiante que se va a llamar calcular promedio de nota. ¿Ya? Entonces, eso van a ser comportamientos o métodos. Ok. Y hasta aquí la clase, chicos. No sé si tienen alguna duda. Me voy a quedar con ustedes. Los que están viendo el video, nos estamos viendo. Chao, chao. Que les vaya genial.